¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio, a Le Play Editores, en esta charla en el club. Reiniciamos nuestras transmisiones y esta vez hablando de un equipo que hizo sorpresa este torneo de apertura 2022 en la primera división, el Atlético Martí. Para ello tenemos como invitado especial al profe Carlos Cortés, quien es el preparador físico de este equipo marciano, este equipo de la capital, que nos va a dar detalles de cómo fue que llegó a dar esta gran sorpresa el equipo marciano y que nos tuvo, la verdad, a todos nos sorprendió, pero dejemos que sea el profe Cortés que nos hable. Bienvenido a una charla en el club, profe. Buenas gracias, licenciado Oreste, por la oportunidad y buenas tardes a los que nos ven y nos escuchen y estamos a la orden para hablar del equipo. Excelente. Bueno, ojalá les guste la presentación que tenemos ahí, unos cuadros con telarañas, acaba de pasar el Día de las Brujas. Y bueno, ahí para adornar, ¿no? Ese- Esta entrevista con el profe no tiene nada que ver, ¿verdad? Con lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar de ese- cosas alegres, yo creí que positivas. era el día de la calabiusa por mi También, pueblo. es cierto, profe, es cierto, muy bien. Sí, Bueno, háblenos un poco de usted, profe. Nosotros recordamos haber conocido al profe ahí en la Federación de Fútbol como miembro del staff de entrenadores en la federación. Y bueno, ahora el profe está en un equipo de primera división, pero cuéntenos, profe, de su carrera, cómo se formó, si alguna vez jugó al fútbol federado. Cuéntenos de su carrera en el fútbol hasta llegar a estos días, profe. sí, lógicamente todos empezamos siempre jugando fútbol en la calle, ¿va? Eh, eh, en mi pueblo había un equipo en tercera división, güey, se llamaba Atlético San Nicolás, creo que solo la gente ya contemporánea se le recuerda ese equipo que estuvo hasta en segunda división. De Luego pasé a Tonacatepeque, jugar con sí, Tonacatepeque, correcto. Atlético San Nicolás se llamaba el equipo. Sí, correcto. Luego pasé como jugador a jugar al lado de la Herradura, al Ah, Cabaña de Sensuntepeque y hasta llegar a la Universidad del Salvador. Estando allá como estudiante, como de la carrera de educación física, me gradué, se vio la posibilidad de trabajar ahí en la selección de fútbol sala, que todavía es del trabajo que tengo como entrenador de fútbol sala, aparte de mi profesión de preparador físico en el fútbol. Se me da la oportunidad de llegar al equipo, en aquel momento, 2013, el equipo de primera división. Había un equipo en primera división ahí en la U. Llegó como correcto. el staff técnico ahí, del cuerpo técnico de la universidad. Luego he ido el paso para las selecciones menores hasta llegar a la sub-23. Ahí me estuve como 4 o 6 años en la federación. Llevo al equipo de primera división, Chalate, AD Chalate, Club Deportivo Chalate, en aquel momento se llamaba Club Deportivo Chalatenango, que recuerdo que estaba peleando el descenso y el profe William Renderos Iraeta me invita a que forme parte de su equipo de trabajo y Dios mediante logramos salvar la categoría que era el objetivo. ¿Va? Luego le cambian por problemas ahí, logran cambiar el nombre y pasan a ser lo que es ahora es AD Chalatenango. ¿Va? Luego nos vamos con el mismo profe y me invita y que lo acompaña a Firpo en una nueva Exacto. gestión, nueva administración y de ahí tenemos una dificultad, no terminamos el torneo y logramos recalar un equipo que se llama Inter San Salvador, que recién tiene un par de años, pero está diciendo mucha historia porque logró ascender rápidamente. Es más, nosotros lo ascendimos de tercera a segunda y hoy está segunda y ya peleó su primera final Exacto. Contra Dragón, que es hoy que está en la Liga Mayor. ¿No? Y me dan una oportunidad nueva en Firpo con el profe Gamarra. Lógicamente las cosas no se van bien. Tuvimos un torneo de altas y bajas en ese torneo clausura el 2021. Eh, Él se va y le proponen la llegada de Atlético Marte. Entonces el profe me invita. Es así como yo llevo a Atlético Marte. Ujú, mm, ok. Llevo a Atlético Marte porque la opción era el profe Gamarra en su momento. Luego él ya no viajó al país porque tenía una dificultad de trabajo en Paraguay, así que no logró viajar, pero yo estaba en pláticas con la junta directiva, ya que había trabajado con el licenciado Carrillo, el licenciado Naya en la federación, vieron bien a pesar que no venía el profe, que Ujú. involucrarme al staff del equipo que querían armar para este torneo Apertura 2022. Perfecto, profe. Muy bien. Así rapidito, una carrera, la verdad, muy activa, muy de lleno. Ha estado el profe
involucrado en verdad en el fútbol ya desde hace un buen rato. Muy bien. Y precisamente, profe, pues usted está desde que este equipo empezó a armarse, este equipo que vamos a decirlo y no nos da pena decirlo, profe, no le dábamos muchas opciones. Habíamos muchos miembros de la crónica deportiva, afición, ¿verdad? Incluso a algunos eh, cuerpos técnicos también, ex entrenadores también, no le daban opciones al Atlético Marte para este torneo de apertura 2022. Primero, cuando se inició normalmente, ¿verdad? Luego conocemos el parón que hubo. El equipo jugó un partido, ¿verdad? Con Jocoro, Con Jocoro se perdió 2-0, si mal no recuerdo. sí. Y al ver al equipo, pues veíamos que estaba descompensado. Bueno, pero vino el parón, luego se armó este torneo Express, ¿verdad? Un torneo muy atípico que hemos tenido, que ya casi llega a su final, en donde el Atlético Marte quedó en el grupo quizá más difícil, ¿verdad? Cuando se dividió en dos grupos el torneo, ni no le veíamos opciones, pero al final el equipo dio una grata sorpresa para satisfacción del cuerpo técnico, jugadores y los aficionados del equipo que empezaron también a surgir y a seguirlo. ¿Cómo se fue armando este equipo, profe, para llegar a las instancias que llegó? Usted que ha estado en la parte física, recordemos, bajo la conducción del profesor Escudero y su auxiliar, que también es argentino, y teniendo en la parte física la colaboración del profe Carlos Cortés. ¿Cómo se fue armando este equipo, profe? Y usted nos va a ir dando los detalles de cómo este equipo fue creciendo con el paso de este torneo de apertura. Sí, sí. Nosotros pensamos para el torneo normal, entre comillas, que se iba a dar Ujú. en julio, la pretemporada. Empezamos la Exacto. pretemporada. No había un entrenador, habían tres opciones de entrenador. Después que el Ujú. profe Gamarra no pudo viajar y inicié yo una semana y media la preparación con el equipo base. Realmente yo no era el entrenador para yo poder elegir el grupo, sino que teníamos que esperar al profe que iban a tomar, porque de repente Ujú. yo le decía a la junta directiva, yo voy a elegir jugadores que a mí me gustan, pero al entrenador no le va a gustar, entonces va a tener ese problema a la hora de conformar el equipo. Entonces mejor esperemos, vamos a armar con los 15, 16 jugadores que ya tenía en la plantilla y ya cuando él venga que elija. Entonces decidieron por el profe Escudero y su asistente Juan Vivaldi, y entonces ya cuando se incorporó él empezamos a hacer ya la preparación y con miras al primer partido que era Jocoro. El primer partido no salió como el estado, perdimos 2-0 Sí. y, perdón, me cayó una llamada ahí. Está bien, profe. Y luego volvimos a terminar la pretemporada porque recuerdo que solo teníamos 2 semanas de pretemporada y lógicamente el equipo iba a resentir los primeros partidos. Ujú. Se vino el parón y nunca creímos que el parón iba a ser tan grande. Nunca creímos, empezaron a llegar los refuerzos, empezamos a escribir los últimos jugadores que faltaban y se vino el parón que primero decían 15, 5 días, después una semana, después 2 semanas. Para no ser lo largo, fueron 45 días que el equipo paró. O hubieron equipos que no pararon. Sí, Y el formato se dio con esos dos equipos, vean, con esos dos grupos, que eran los de Central y los de Oriente y Central Occidente. Lógicamente en el papel nosotros éramos el número 6 porque a los 6 nosotros éramos los que menos nos habíamos reforzado, los que menos habíamos trabajado y los que menos recursos se tenía, ¿verdad? Entonces empezamos 4 días del primer partido, de reinicio del torneo, como usted dice, el torneo expreso, el torneo relámpago que se dio, pero el partido de 11 Deportivo. Entonces ahí se fue haciendo, se fue ajustando. Lógicamente sabíamos nosotros que agregarle eso, que no tuvimos ni un partido de preparación. Tuvimos antes del torneo que estaba un partido de preparación con un equipo de segunda, pero después de eso ya no tuvimos un partido de preparación y enfrentamos así el primer partido y sabíamos que nosotros, y desde mi área yo le decía al profe que nosotros íbamos ganando ese volumen de trabajo partido a partido. Así que, y que iba a depender del cuidado, mucho cuidado del jugador para lograr los objetivos, ¿verdad? Entonces los objetivos fueron claros, a pesar que se me da difícil, pero uno siempre como entrenador, siempre como jugador tiene que estar pensando
que uno tiene que participar para competir. Y nos trazamos ese objetivo de estar que sabíamos que podíamos competir contra Once Deportivos y Santa Tecla, ¿verdad? Que con Metapan y FASI y Alianza estaban un peldaño arriba, pero es que íbamos a intentar robarle puntos a esos dos equipos. Y teníamos una final que era con Once Deportivo y así fue como empezamos a arrancar el torneo. Y creo que ese empate allá en Aguachapán con ese tiempo de trabajo le dio una inyección anímica al jugador y donde se comprometió y que las posibilidades podían estar de dar ese paso que no lo había dado el equipo de hace muchos años. Sí, precisamente eso fue un detalle que quedó muy claro. Un equipo, vamos a ver, un equipo que tenía muy claro lo que tenía, lo que perseguía en el torneo, con jugadores muy comprometidos, ¿verdad? En la cancha, tanto por el equipo y tanto como ellos, como futbolistas profesionales, ¿verdad? Pese a algunas dificultades que se pasaron, usted me lo confirma o no, profe, aunque son temas administrativos que a veces el cuerpo técnico no tiene responsabilidad, pero tiene que lidiar con esos temas. Esos 45 días, entiendo yo que no se le cancelaron al plantel, pero el plantel no pensó en eso tampoco. Pero usted me dirá cómo superaron esta situación del tema administrativo, el parón, que el equipo no entrenó y solo empezó con prácticamente una semana previa al primer juego oficial. Sí, sí. El problema del equipo era que es de los pocos equipos que no tienen una deuda, que el equipo está al día, Exacto, pero tenía una parte política y por la situación que estaba pasando, la coyuntura del fútbol, el presidente del equipo era el presidente de la federación y todos los ataques exactamente. iban contra él. Entonces el equipo de una u otra manera sufrió esa parte. Entonces no se podía hacer nada porque dependíamos de cómo iba a pasar, cómo, no teníamos, no sabíamos el futuro del equipo. Entonces eso se orilló que se parara tanto tiempo. Lógicamente después de iniciar se hizo una Exacto. propuesta de iniciar y que antes del parón se había hecho unos días de trabajo que los jugadores tenían que arreglar la parte económica. Llegó la junta directiva, se logró arreglar y por eso fue que iniciamos antes del torneo. Pero los jugadores vieron a bien que que ya se había perdido mucho dinero en cuestión hablando de plata Ujú. y seguir más parado, entonces era más complicado para su familia y para todos, pues. Exacto. Bueno, la situación es de que el equipo respondió en la cancha. Ciertamente se había trabajado en la pretemporada mucho de la idea que se perseguía. Se había trabajado y después en pocos días el profe logró hacer química, el profe Escudero y su cuerpo técnico lograron hacer química con los jugadores para que el jugador respondiera en la cancha y se hizo lo que se hizo, profe. ¿Cuál fue la principal fortaleza de este equipo, profe? Entendemos que lo anímico será importante, pero en el tema futbolístico también tuvo su fortaleza el Atlético Marte. ¿Cómo lo puede describir usted, profe, desde su trinchera como preparador físico y miembro del cuerpo técnico del Atlético Marte, el mejor momento de este equipo? ¿Cómo lo describe? Sí. Fíjense que después del partido de Jocoro, hubieron 2 semanas por el parón de ese que no hubo y que supuestamente se iba a continuar. Esas 2 semanas a nosotros nos vino bien. Primero porque el profe pudo implementar la idea, el jugador pudo conocer lo que queríamos nosotros como cuerpo técnico y nos vino bien. Nosotros íbamos a enfrentar ese Águila, que era el segundo partido de segunda fecha, con una buena sensación, que habíamos logrado un buen Ujú, volumen de trabajo, el equipo estaba intensamente mejor, la idea la había agarrado el profe, ya estábamos mejor acoplados y se vino este parón. Pero el equipo se fue con eso. A la hora de volver a retornar a actividades, ya el equipo ya tenía la idea, lo que quería el profe, los objetivos fueron claros y no trazar objetivos que no estuvieran en nuestras manos, sino que objetivos que pudiéramos alcanzar. Y eso fue clave. Yo siempre he dicho que cuando se cree y se trabaja, se puede. El equipo lo creyó, trabajó, se unió por la causa, porque creo que fue el equipo que, independientemente de todo, fue el equipo que más sufrió estos 45 días porque la familia no tenía eh, su entrada económica. ujú, Los jugadores sabían que la única manera de recuperar un poquito era tratar de pasar la siguiente fase, recuperar ese tiempo, y eso fue clave, unirnos, estar en las buenas y en las malas,
Nosotros siempre le hemos dicho a los jóvenes, porque era un equipo, es un equipo de muchos jóvenes, que en nuestra liga no es de viejos ni de jóvenes, se trata de buenos. Y si tenés la capacidad, nosotros fuimos el equipo que creo que mayor jugadores debutamos en primera división este torneo, Así es, 6 o 7, no me recuerdo, pero la clave era que se la creyeran y que estuviéramos unidos, que todos estuviéramos luchando por el mismo objetivo y que fuera claro a lo que jugábamos. Y, y sobre todo que no tuviéramos miedo a querer jugar. Y el equipo por muchos momentos lo hizo, por muchos momentos no tuvimos suerte de poder lograr goles, como en el caso de los cuartos, pero nos quedó ese sabor que el equipo intentó y no fuimos un equipo que siempre se defendió. Eso sí, nos sabíamos defender, pero también sabíamos atacar. también se había atacado. Sí, sí, eso quedó claro y creo que la serie de cuartos de final ante Águila fue la muestra muy clara que el equipo siempre buscó, siempre propuso. Si perdió en los partidos previos, ¿verdad? Tres o cuatro derrotas consecutivas, Fueron eh, fueron tres, tres, ¿verdad? Tres consecutivas, ¿verdad? Con Alianza FAS tanta tecla. y Santa Tecla, pero el equipo perdió porque salió a buscar su resultado, no llegó a guardarse, no llegó a defenderse, no llegó a tirar la pelota a cualquier lado, sino que siempre propuso. Entonces esto, repito, ratificó al Atlético Marte como una buena sorpresa, un equipo que propuso en los cuartos de final y que su propia falta de definición, ¿verdad?, frente a la portería, lo dejó fuera de una virtual semifinal. Aparte Eh, de eso, sí, esos partidos, perdón, esos partidos que perdemos, lo perdemos con un jugador menos desde el primer tiempo. Jugamos 60, exactamente. 70 minutos en los dos partidos con un jugador menos, Con FAS fue bien claro, con Santa ¿verdad? Tecla. Santa Tecla Después también. con Alianza nos mete un gol fuera de juego y jugamos estábamos a punto de meter el gol del empate y terminamos perdiendo 4-2. En lugar de terminar 3-3, terminamos Así 4-2, es. pero así es el fútbol, pues. Así, sí, por eso le digo, es cosas de que el equipo sí mostró disponibilidad hacia su propio resultado, no jugar al error del rival, sino que jugar con sus propias fortalezas. Y una de las fortalezas fue la juventud. Quizás esto le ayudó al equipo a recuperarse más rápido, quizás que otros, de este trajín que tuvo el torneo. Profe, usted de esta parte física lo puede evaluar de esa manera o cómo lo evalúa en ese sentido, tener un equipo con tantos jugadores jóvenes. Nosotros hablábamos y nos reuníamos siempre cada partido y decíamos, increíble lo que están haciendo estos muchachos, con poco tiempo de trabajo, con las condiciones que estamos trabajando. Tuvimos nada más una lesión, solo perdimos un jugador por una lesión en en los 10 partidos, en mes y medio que se jugó. Y con el tiempo de trabajo era increíble, pero mucho que ver es joven, pero más que Ujú. joven, como yo le decía a alguien que me entrevistaba, sí, son jóvenes, pero si el joven no se la cree, no está comprometido, el joven se va, tiene desorden, no come bien, no descansa bien, y eso te influye a la hora de rendimiento, te influye a la hora de una lesión. Pero si ellos sí están comprometidos y quieren y tienen esa hambre de éxito, de trascender y dar ese paso, lo van a hacer. Este fue el caso de esos jóvenes. Yo también pensaba hace unos días, ¿por qué, por qué nosotros nos vimos mejor que incluso muchos equipos que no pararon, la misma alianza que tuvo Coca Champions, el mismo FAS, que hasta ahorita está agarrando como su segundo repunte, ¿ah? Y Ujú. nosotros lo tuvimos en mayor tiempo del torneo y yo me ponía a pensar, es que quizás tenemos 5 o 6 jugadores que estuvieron en proceso de selección y Es usted que ha cierto. trabajado en la federación sabe que los torneos juveniles se juega ahora, se juega mañana, no es como el mayor, que tienes Ujú, que pasar exacto. 48 horas para recuperarte. Entonces la clave de nosotros era, hey, vamos a hacer un torneo como el UNCAF, vamos a hacer un torneo como con CONCACAF, cuando vos eras sub-16, sub-17, sub-20, que jugabas Exacto. ahora o lo menos descansabas un día a veces, pero otras veces era todos los días partido. Entonces la clave era la recuperación y cuidarte y comer. Y lógicamente nos Ujú, alcanzó para poderlo hacer, ¿va? perfecto. Sí, eso quedó demostrado, profe, insistimos. Atlético Marte dio gratos partidos, dio una muy clara muestra de un fútbol bastante bien jugado, seguramente con más tiempo de trabajo, seguramente con extranjeros de una mejor calidad. No quiero decir que los que estaban no aportaron, porque sí aportaron con todo lo que tenían, no se guardaron nada. Este equipo puede dar mucho de qué hablar. Y esa es la pregunta que muchos aficionados hacen, profe. Estamos en un grupo por ahí, siempre compartiendo con los aficionados del Atlético Marte, escuchando sus inquietudes.
preguntan que si este grupo se va a mantener, pregunta que si este equipo no lo van a desmantelar, como ha pasado en otros torneos, en donde los mejorcitos obviamente pues se van con mejores contratos, pero ¿qué va a pasar con este grupo de muchachos? Si se puede saber algunos detalles sobre esta situación, porque la verdad el aficionado pregunta por esto, profe. Sí, tuvimos una reunión con la junta directiva y vimos los puntos esos. El equipo en los últimos años, una de una de las cosas que a mí me hizo tomar la decisión de quedarme en el equipo era, primero, que de la capital, ¿verdad? Sí. Y segundo, que es un equipo grande en historia. Está a 2 coronas nada más de Firpo. Lo que pasa es que ha pasado mucho tiempo para que le vuelvan a hablar del equipo, pero en la historia de campeonatos es grande, tiene 8. Entonces, eso, yo viendo la historia, eso me dio ese plus para decir, me voy para Marte, vamos a ver qué puede pasar. Ujú, El equipo siempre lo han pasado, siempre ha estado la mentalidad, y lo puedo decir con sinceridad cuando yo llegué, y algunos jugadores en confianza me decían, es que aquí el equipo siempre está para pelear y no descender. Y ojo, no quiero decir que no estamos con ese objetivo, porque como se dio el torneo, todavía nosotros estamos por no descender, porque no hay mucha diferencia el último lugar del otro grupo. sí. Entonces, matemáticamente son 2 partidos nada más. Entonces, pero la mentalidad fue esa, no descender. Y la otra, ser jugadores de trampolín a otro equipo. Caso, caso Portillo, que está Isaac Portillo, que Mm, está en FAD, el mismo Chepe Guevara, el repito, mismo sí. Isaac Castro, que yo recuerdo, y otros jugadores que pasaron Ujú, por Marte y se fueron a equipos más grandes. El mismo Tamacas, que creo que debutaron con Marte. ujú, Entonces, en segunda es un división. equipo de trampolín. Entonces, le hemos pedido a la directiva y ellos han visto bien y quieren mejorar. Hay jugadores que tienen contrato, quieren mejorarles para lograr con mayor tiempo y con otro refuerzo, como usted dice, también hemos analizado, porque nos hizo falta el gol, porque la misma inexperiencia, como te ayudó en la parte física, en la recuperación, pero esa misma experiencia te pasa factura en los momentos claves del partido, con equipo de jerarquía o una serie que es definitiva, donde tiene que haber un ganador. Y nos pasó en acciones con Águila. ¿Va? Águila nos saca el partido por pura individualidades, porque tienen el Ujú, rodaje, porque tienen el talento y tienen la experiencia en esta fase. ¿Va? No porque exactamente. haya sido superior en momentos, sí, pero en momentos también nosotros fuimos superior. Entonces, pero nos saca esa ventaja por esa experiencia, ¿va? Por ese rodaje. Entonces queremos que estos jugadores, la única manera que estos jugadores van a tener, y lógicamente que yo le decía a Isaac y a Orellana, que son los jugadores que tienen 18 años, pero digo, es que no se pongan en 18 años, sí, tener 18 años para un gol, pero si vos metes un gol en estas alturas, te cambia la vida a vos y a tu familia, porque todo el mundo va a hablar de vos. Y jugadores de 18 años, en Canadá está un jugador sub-20 que está jugando allá en el Bayern, que era campeón mundial, campeón de la Champions League. Entonces, Exacto. los jugadores, los que tienen talento y que son diferentes, están fuera de aquí. Entonces, ustedes tienen que meterse en la mentalidad de eso y tienen que salir de acá. Pero queremos, la única manera es que jueguen, que ganen minutos. Yo me agrado, hoy yo no estoy en el país, y ayer que venía, miraba la convocatoria que está Cerrito por primera vez en una selección mayor. Me hubiera gustado ver quizás uno más, pero ya con uno ya queda que el mensaje del cuerpo técnico no cae en saco roto, porque queremos jugadores que quieran campeonizar, jugadores que quieran representar a su país. Y ya con esto es una alegría para todos que Mauricio esté en la selección mayor. Sí, correcto. La afición, pues ya ven, estimados aficionados, estamos con el profe Carlos Cortés, preparador físico del Atlético Marte en este torneo de Apertura 2022 y está pues dando confianza en que el plantel se va a mantener. La Junta Directiva ha entendido que esa es la única, no la única, pero sí una de las mejores decisiones que puede tomar para mantener a este equipo con aspiraciones, ¿no? Y para que el aficionado tenga bien claro hacia dónde va este equipo de jóvenes, y ya lo menciona, el ejemplo es con Cerritos, que ha sido llamado a la selección, y también a muchos nos quedó en el ojo, en el gusto, ¿verdad?, de ver jugar a muchachos como Jairo Martínez, Mauricio Gómez, ¿verdad?, el Chico Melgar, que con más minutos que tengan pueden también aspirar a ser convocados a selecciones nacionales y somos jugadores jóvenes también.
Perfecto, profe. En el tema del cuerpo técnico se va a mantener, profe. Entendemos que el profe Escudero ha viajado a Argentina, también con su asistente. Eh, la Junta Directiva también habrá hablado sobre esto, creo, nos da pie a adelantarnos a que el cuerpo técnico se va a mantener para el Sí, próximo torneo. entregamos el informe, el profe tenía que salir, logró conseguir el boleto, salió, hemos hablado con ellos y sí está, además tenemos contrato y tenemos que Exacto, continuar con la misión, igual hay algunos jugadores, lógicamente, de repente ya, ya es lo personal que cada quien quiera continuar de los jugadores, si tienen una oferta fuera del país o otro equipo de aquí del país que le pueda pagar más, ya va a ser decisión de ellos, de sus representantes, de su familia, que pueda continuar o no. ¿Vale? Nosotros le ofrecemos que la continuidad con nosotros va a seguir y la mejor manera de un joven es que siga jugando. ¿Verdad? Entonces, ese exacto, le hemos pedido a los jugadores jóvenes que yo sé que están siendo tentados por otros equipos y lógicamente ahí no podemos nosotros como cuerpo técnico incidir en la mayor cosa, ¿va? Pero sí saber que si nosotros estamos, los jugadores van a tener nuestra confianza, ellos también van a tener ese punto a favor, ¿verdad? Eso es uno. Y lo otro, la continuidad de nosotros ahí está. Pensamos esperar la fecha del torneo. Unos dicen que la primera semana de enero, otros dicen que la segunda. Pues al final hemos propuesto empezar el 26 de diciembre la pretemporada para así ir llenando y ir buscando en este tiempo los refuerzos que pueden llegar al equipo. perfecto, profe, magnífico. Bueno, estimados amigos, el profesor Carlos Cortés del cuerpo técnico de Atlético Marte, ya aficionados marcianos, tienen información de primera mano. Va a haber continuidad con este plantel de jugadores y este es el llamado para el aficionado que regrese al estadio, que vuelva a las gradas a apoyar al Atlético Marte. Sabemos de la afición que tiene este equipo, un equipo histórico, como lo hizo el profe, de los grandes de este país, es de los que ha ganado torneos de CONCACAF, ¿verdad? Así como Alianza, Águila, Paz han ganado torneos de CONCACAF, también el Atlético Marte lo ha hecho. Así que por eso se considera un equipo de mucha tradición y de los grandes de este fútbol salvadoreño. Profe, queremos agradecerle por esta primera oportunidad que tenemos. No será la última, profe. Ojo, ojo. Lo vamos a estar llamando Gracias. siempre para tener novedades del equipo, ¿verdad? Por ahora, obviamente, acaba de terminar el torneo. No se puede decir, miren, vamos a traer a tal jugador o, Sí, o qué vea, pero seguramente vendrán novedades para el equipo y de eso vamos a estarnos informando a través de este canal, a través de su persona. Y si ven el fondo, como decimos, está la Calabiusa haciéndole honor al profe que está en sí, Tonacatepeque, que celebran esta tradicional fiesta en la capital de la San Salvador, ¿verdad? Esta ciudad muy, muy conocida, esta tradicional fiesta. Profe, quiero agradecerle. Si algo se ha quedado, pues esta es la oportunidad a través de Lebleo Editores en una charla en el club. no, muchas gracias por la oportunidad y como usted dice que no sea la primera y vamos a seguir hablando de lo que le toca al equipo y que primero Dios la brecha ha quedado un poquito más grande y queremos saber que podemos dar un paso más. Nos faltó dar ese paso de calidad con Águila y queremos trabajar por ese paso de calidad. Excelente. Muy bien, profe Carlitos Cortés, el preparador físico del Atlético Marte, ha estado con nosotros en una charla en el club. Un servidor de ustedes, Orestes Membreño, les agradece por haber visto esta entrevista. Denle un like a la entrevista. Si les gustó, déjenle sus comentarios también, ¿verdad? Suscríbase al canal y aquí estaremos transmitiendo más entrevistas del deporte nacional, obviamente especialmente el fútbol. Y un saludo a la afición marciana que ha visto o que estará viendo esta pequeña entrevista. Será hasta la próxima. Hasta luego. Saludos. Buen día. Saludos. Hasta luego, profe.